Bienvenidos al podcast Humanamente, hablando de humanos. Yo soy Shilo Ramírez. Y yo, Feli Sánchez. Y juntas en este espacio hacemos del comportamiento humano el protagonista del qué hablar, Tratando temas de la vida cotidiana desde la psicología y la criminología, pero sobre todo de manera humana y sencilla. en donde aclararás tus dudas, ¿O te surgirán más? con la intención de aprender todos juntos. Escúchanos todos los martes a partir de las 10 de la mañana. Nos encuentras en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Humanamente. ¿Estamos listos, humanos? 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Hola, humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Humanamente. Hablando de humanos. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí escuchándonos y bueno, compartiendo un ratito para pues aprender más, ¿no? Y tratar de aportar algo. Y vamos a hablar el día de hoy de un tema, diría mi amiga, súper importante. Importantísimo, diría Es mi la amiga. palabra mágica. Sí, importante. Es que de aquí no, todo lo que se habla aquí, amiga, siempre va a ser importante. Totalmente. O sea, no hay nada que, si no fuera importante, no se hablaría en Humanamente, ¿estás de acuerdo? Entonces, por eso, bueno, nuestro tema del día de hoy es síndrome de burnout, ¿sale? O lo que en español se conoce como el síndrome del trabajador quemado, fundido o agotado. Así es como se le llama también en español. Digamos que el día de hoy quisimos darle un giro a nuestros episodios, ¿verdad? Y hablar de este tema que pues realmente es, que no tiene nada que ver con relaciones de pareja, pero sí como todos los demás con relaciones humanas, nada más que estrictamente en el ámbito laboral, ¿sale? Yo creo que muchos de ustedes seguramente ya han escuchado de este síndrome, ya en la actualidad ya es pues bastante conocido, sin embargo, sí creo, bueno, creemos, mi amiga y yo, que híjoles, o sea, que es el pan nuestro de todos los días y por lo tanto es algo que se tiene que hablar, pues para tratar de hacer algo, ¿no? De hacer algo acerca de eso, porque la verdad es que esto está llevando hasta muchas enfermedades, o sea, sí tiene muchas consecuencias bastante delicadas. Entonces, por eso es que mi amiga y yo decidimos elegir este tema, ¿sale? Bueno, Añadiendo un poco a lo que acabas de decir, de que es el tema laboral, sí, pero sí, las consecuencias de este síndrome, por supuesto que afectan en las esferas sociales, sí, familiares, de sí, pareja. De pareja, claro, ¿no? claro, sí, totalmente de acuerdo. Y el síndrome de burnout es algo que en algún momento en nuestra vida nos ha pasado. Sí, justamente era lo que te iba a decir. Yo creo que a todos, por lo menos una vez en la vida, lo hemos padecido. Lo hemos padecido. Sin lugar a dudas. Pero no lo conocemos. Exacto. Hay muchos que ni O saben. no le damos la importancia que verdaderamente tiene. Así Porque es. ni las mismas empresas, ni los no. mismos instancias gubernamentales, ni Claro. los mismos lugares de trabajo le dan la importancia que verdaderamente tiene. Exactamente, pero mira, para que nos entiendan bien a bien de qué nos referimos, ¿tú cómo defines o qué es el síndrome de burnout, amiga? Es el estado ya crónico, o sea, es la cronificación del estrés laboral. Este estrés pues da lugar a sensaciones de agotamiento generalizado. Pero no hablamos de un día de agotamiento físico, no. Hablamos de precisamente agotamiento en toda su extensión de la palabra, ¿no? Sí. Y el agotamiento generalizado se refiere a este estado de cansancio emocional, físico, mental, por supuesto en relación al ámbito laboral. Es el estrés causado por el trabajo y creo yo que el estilo de vida del empleado. Así es. Y que por supuesto trae consecuencias en nuestros contextos físicos, emocionales y sociales. Sí, totalmente de acuerdo contigo, amiga. Un tema, fíjate que yo diría bastante doloroso, y bastante penoso, porque sí creo y considero que en nuestro país es algo que se vive todo el tiempo, ¿no? En el día a día. Es decir, que es triste, digo, y qué tristeza da, pero en vez de que el trabajo cubra la necesidad no solamente de
de supervivencia, ¿no? En cuanto a nuestras necesidades básicas, sino de autorrealización, que es para lo que se supone está hecho el trabajo, además de supervivencia, obviamente, no, se convierte en una pesadilla, se convierte literal en ese infiernito de todos los días. Qué triste, pero pasa y pasa más a menudo de lo que creemos, sobre todo en un país donde no hay buenos salarios, ¿no? Donde donde siempre te exigen más de lo que te terminan pagando, el trato no es precisamente el mejor, o el más respetuoso, o el más agradable de los jefes para con los subordinados, o incluso entre compañeros, etcétera. O sea, la realidad es que en este país, tristemente, y la mayoría de las veces, el trabajo implica hasta cierto grado sufrimiento. Fíjate qué fuerte. Nada más, amiga, que hemos normalizado esa parte. Es increíble. Creemos, o sea, como así es en nuestro país y así ha sido siempre, porque pues no de embalde somos un país de tercer mundo, ¿verdad? O en vías de desarrollo, y entonces los salarios no son muy buenos, las condiciones de trabajo tampoco, muchas de las personas no están ni siquiera en un trabajo que les agrade, sino simplemente donde tuvieron la oportunidad, pues obviamente es algo que padecemos, pero como en la mayoría de las personas sucede esto, entonces creemos que el trabajar implica esto. O sea, el trabajar por sí mismo es algo que va a generar sacrificio, que genera sufrimiento, agotamiento, cansancio, hartazgo, el no ir feliz a tu trabajo. Y pues fíjense que no, o sea, que eso es un error totalmente. Es algo que nos hemos acostumbrado a creer en países como el nuestro, pero que no debería de ser así, ¿sale? Entonces, pues bueno, eso era lo que quería yo como acotar para darle la importancia que tiene a este tema. Fíjate, amiga, según la estadística, dice que un país como México, el 50% de la población laboral tiene este síndrome y no lo sabe. A mí, la verdad, se me hace poco. 50%. Yo creo que son más del 50%, sí, ¿no? Sí. O sea, más de la mitad. Sí, yo también creo, sin lugar a dudas. Y bueno, normalmente estas personas creen que lo que tienen es solo estrés, así, ¿no? Pues es el estrés, sí, del trabajo, del día a día, de la vida misma, etcétera. Sin saber o sin darse cuenta que ese agotamiento con el que viven es incluso ya desgano de vivir, ¿no? El día a día, sus actividades que antes hacían, etcétera, ir al trabajo, etcétera, pues tiene que ver directamente con eso que el trabajo les está generando, con ese estrés que el trabajar está generándoles, ese agotamiento, ese desgano, esa desmotivación. Y que su vida, su día a día está realmente siendo afectada por eso, por el trabajo, por el tipo de trabajo, por las condiciones de trabajo en las que laboran. Entonces eso es muy triste, es muy lamentable, no debería de ser así. Y deja tú de la estadística, o sea, la situación también tiene que ver con estas cuestiones de que se cree que solo es estrés, o sea, solo es estrés, ¿no? Y creemos que no se le debe de dar más importancia de la que realmente tiene. Exactamente. Creemos que es totalmente normal, sí, que sí. es algo que el estrés es sinónimo obviamente del trabajo. Exacto. Y estamos tan acostumbrados a que también el trabajar y estresarte es este sufrimiento. Sí. Que llegamos obviamente a normalizar, a aceptar y a justificar el estrés, ¿no? Exacto. Es como esta creencia de que tienes que sufrir, sí, para ser merecedor de el fruto de este trabajo. Exacto. ¿No? Sí, qué bien lo dices, amiga. Y además, bueno, este padecimiento, como ya dijimos, tiene consecuencias no nada más a nivel o en el contexto meramente laboral. Porque nos cuesta mucho trabajo separar esta parte de nuestra vida laboral y llevarla a nuestra vida familiar, social, ¿no? Y empieza a generar mermas en cuanto a tu relación con tu pareja, sí, con tu familia, con tus amigos. Y por supuesto que sí, y esto se explica porque pues si tú te sientes de esa manera, es decir, si tú no estás óptimo en esta esfera de tu vida, ajá, pues por supuesto que va a repercutir en los demás que comparten esa esfera de tu vida, ¿no? Claro. Fíjate que yo te comparto una experiencia cuando yo trabajé muchísimos años dando clases en universidad.
Sí, o sea, evidentemente el trato con los alumnos a veces tenía que ser un tanto rudo, o bueno, de poner límites muy claros y muy tajantes, porque son adolescentes, son jóvenes, y el tener que estar lidiando todo el tiempo con este tipo de muchachos, a veces muy conflictivos, algunos de ellos, obviamente me hizo desarrollar una personalidad un tanto, pues no quiero decir que agresiva, pero sí como a la defensiva. O sea, sí tener que responder, tener siempre en la cabeza la frase perfecta con qué responder, ¿no? Para bajarlos, para aplacarlos, en fin, sobre todo la forma de hablar un tanto, pues, dura, ¿no? Drástica. Y, sin lugar a dudas, eso mismo lo llevé a mi casa, con mi familia. O sea, yo no me daba cuenta, evidentemente, pero yo para cuando ya llegaba a mi casa, a su casa de todos ustedes, ya hablaba, ya contestaba igual a todo el mundo, ¿no? Pero a mi esposo, o a mi mamá, o a mi vecina, o a mi hermana, a quien fuera, les contestaba igual. ¿Por qué? Porque como era un contexto, era un ambiente altamente hostil, en mi caso, en donde me tocó laborar, entonces esa hostilidad, híjoles, es que la aprendes, la haces tuya y la llevas a todos los demás contextos. O sea, no es fácil quitarte como ese disfraz y, ya llegué a mi casa y ya bien tranquila. No, porque además sabes que al otro día vas a hacer lo mismo. Entonces es como, tienes que, ya, se cronifica este tipo de actitudes y por supuesto que cambia mucho tu vida e incluso impacta negativamente en tu entorno. Eso no es sano, eso no debería de pasar en ningún trabajo, en lo absoluto, porque además se supone que el trabajo debería de ser fuente de gratificación, de bienestar. De dignificación. Eso, qué bonito, de dignificación, claro, y de autorrealización, pero muchas veces no sucede así. Sí, y mucha gente pensará de, ay, qué fácil es dar clases, ¿no? De repente, no. Claro. O pensará que algunos trabajos son más sencillos que otros. Bueno, si bien es cierto, pero cada trabajo tiene su particularidad, ¿no? Totalmente. Por supuesto que cada trabajo tiene estos niveles de responsabilidades y de características específicos. Me quedo pensando, por ejemplo, en la gente que se dedica a la seguridad pública, ¿no? Wow. Por ejemplo, los marinos, los militares, los policías, sí, los de la Guardia Nacional, los coordinadores de esa gente, sí. O sea, llevan sí, mucho nivel de estrés, de detonantes de este síndrome de burnout, y sabes que hasta cierto punto creo que en estos niveles o en este tipo de empleos es donde menos se visibiliza, porque el hecho de ser resistente, híjoles, ahí es requisito. Sí, ¿no? Exacto. Y resistente me refiero a muchas cosas, ¿no? Entonces sí, cada empleo, cada función de cada persona que labora es diferente, pero no por eso quiere decir que lo vivan de manera, o que no tengan el derecho de vivirlo. Exactamente, voy, sí, ¿no? Sí. No porque digas, ¿cómo te vas a comparar tú dando clases con a lo mejor un militar? Uh-huh. Bueno, la función no es la misma, pero no, eso no quiere decir que no tienes el derecho de padecerlo. Por supuesto. Como individuo, como humano, ¿no? Claro, por supuesto. Y ahorita que hablas de estos trabajos o cargos puestos de tanta responsabilidad, en nuestro país, fíjate, es sinónimo justamente como de frialdad, ¿no? O de fuerza, de fortaleza, de no quejarte, ¿no? Porque por sí mismo implica ese puesto. Entonces, así como, o sea, ¿a qué vienes si no vas a aguantar todo lo que tienes que aguantar acá, ¿no? Cuando se nos olvida que primero, pues, somos seres humanos, antes que militares, antes que policías, antes que cualquier cosa, somos seres humanos, y que es inevitable por sí mismo agotarnos de vivir del diario ciertas circunstancias tan desagradables.
O sea, peor sería que eso no nos afectara. O sea, me refiero, no pareceríamos humanos entonces, ¿no? Entonces, ¿qué seríamos? Robots. O sea, es inevitable. Y fíjate que hay unos países, amiba, en donde precisamente las personas que trabajan en estos rubros, sobre todo de seguridad pública y eso, parte de lo que el mismo gobierno les da, les otorga, es la terapia psicológica gratuita, o sea, es parte de lo que corresponde, porque se sabe precisamente que sus actividades implican un altísimo nivel de estrés, de riesgo, de responsabilidad, de todo. Y entonces esos países, que obviamente son de primer mundo, ¿verdad?, otorgan esta terapia psicológica, porque ellos sí parten de que antes que cualquier cosa somos seres humanos, y que si pretenden que hagan bien su trabajo, tienen que estar bien primero ellos. Sí, sí, aquí en México dices, oye, ¿me puedo incapacitar? Porque voy al psicólogo. ¿Estás loco? ¿No? Sí, qué horror. Súmale ese estigma de la parte del que ir al psicólogo también es porque estás loco. Sí, ¿no? Sí. O porque estás enfermo realmente. Exacto. Mentalmente. Sí. Suma eso y suma que pues no hay este cuidado de empresarial, gubernamental, bueno, en la iniciativa privada, la iniciativa pública, hacia quien labora en estos, claro, en estos rubros. O por ejemplo, también un trabajo que se me hace también agotador, un médico, ¿no? Ay, sí. Los enfermeros en urgencias, sí. Pues también los psicólogos no se quedan atrás, sí. Las personas que atienden a víctimas, sí. Son trabajos de mucha responsabilidad. Así es. ¿No? O tan solo, mira, a lo mejor gente que no trabaja con otras personas, pero ¿qué pasa con estas personas que tienen que estar bien alertas de que la máquina siga funcionando, de que nadie se vaya a accidentar, sí. de que todos lleguen a tiempo para empezar con la labor? O sea, sí, reitero, cada trabajo tiene, claro, su nivel de responsabilidad. Sí, sí. ¿No? Y por eso, perdón, nadie está exento exactamente de padecer este síndrome de burnout. Sí, sí. Y es más, y si vamos a suponer, no quiero minimizar, pero es más, aunque hubiera un trabajo en el que el nivel de responsabilidad y riesgo fuera poco, pero qué tal que todos tus compañeros se la pasan poniéndote el pie. Y luego el jefe te trata mal, pero aparte el sueldo es poco. No, bueno, o sea, pero ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo nos ayudamos, por Dios? Es que si no es una cosa es otra, pero pareciera que por sí mismo el trabajo en nuestro país casi siempre tiene que sufrírsele mucho. Fíjate, ahorita que hablabas de las incapacidades, en este país, ¿cuándo te van a incapacitar por depresión? No. Por ansiedad. No. No. Tengo pacientes que me han dicho eso, ¿no? O sea, es que ya fui al seguro y ya, ¿no? Porque usted me diagnosticó depresión, y entonces fui al seguro y para que me atiendan ahí y me incapaciten por lo menos, no sé, unos 8 días en lo que paso esto tan fuerte que estoy viviendo, que no sé qué. Nunca a ninguna paciente o ninguno han dado incapacidad en el seguro por depresión, cuando muchas de las veces esa depresión o ese nivel de ansiedad es resultado directo de lo que viven en el trabajo. Pero aquí no seas ridícula, ay, no aguantas nada, ¿ves? Ay, no, pues síguele, ay, aquí así es. Tienes el fin de semana para descansar. Oye. Exactamente, sí, y ya bájale, o sea, y échale ganas, deja de estar de floja. O ¿sabes qué? Vete temprano. Pero el vete temprano es pues te vas a tu hora, que normalmente deberías de salir. Bueno, ¿no? Pues sí. O sea, el vete temprano sí. Es un permiso para que no te quedes más tiempo. Bueno, no, qué amables. O si no, es para que mañana te quedes más tarde o entres más temprano y te regularices con todo eso que te faltó. Exacto. No, bueno, gracias por considerarme. Exacto. Sí. Pues al final de cuentas esto que mencionamos son algunas de las causas de este síndrome, pero hablemos también de qué otras causas, ¿no? Ya hablamos en esta cuestión y empezamos por los horarios tan extensos de trabajo, ¿no? Así es, sí, eso es importante. Sí, o sea, el hecho de que que haya lugares en que se molesten por el hecho de que salgas a tu hora y no te quedes más tiempo, sí. Suena ilógico, sí. ¿No? Si mi hora de salida es a las 6 y te molestas porque me voy a las 6. Sí. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que ahorita lo estás diciendo, amiga. ¿Y cuántos de nuestros humanos que nos escuchan no lo ven como grave? Porque como es algo que viven todo el tiempo, lo tienen tan normalizado. Es más, yo te escuché ahorita y yo dije, y te juro que en mi cabeza pasó de,
Bueno, pues sí, ¿no? O sea, pues sí, a veces no se puede salir a tiempo. O sea, fíjate cómo lo tenemos, hasta yo lo pensé, justificado, normalizado. Y tienes toda la razón, es ilógico, oigan, eso no tendría que ser. Eso no y debe aparte ser. porque otra cosa que yo noto y he notado es que el hecho de quedarte más tiempo es como si fuera la demostración de que eres absolutamente responsable en tu trabajo, ¿no? O sea, Wow. fíjate a qué nivel Sí. pensamos esto. Sí. O sea que después, antes de las 6 no eras responsable, ¿no? Claro, Pero claro, 6 con 10 minutos ya empiezas a ser Claro, responsable claro. porque te quedas más tiempo en Ay, la qué oficina. fuerte. Cuando ya acabaste tu trabajo, pero ¿qué pretendes? Claro. Pues adelantar el de a lo mejor el día de mañana, Sí. ¿no? Pero resulta que el día de mañana, como ven que eres proactivo, como ven que Claro. te quedas más tiempo y que inviertes más tiempo, pues te dan más. Entonces, Sí, esa sí. es la O esperan cuestión. que te quedes no 6:10, sino 6:20. Y así le van a aumentar. A veces claro. hasta 2 horas Sí, más, por supuesto, ¿no? Sí, claro, claro. Ay, qué fuerte. Sí, sí, amiga, sí, tienes toda la razón. Sí, esto de los horarios. No, es que aparte me quedé yo pensando ahorita que dijiste eso. O sea, ¿cuánta manipulación no debe haber detrás como para que uno mismo se crea que si me quedo más tiempo, entonces soy más responsable? Y se ve el interés por mi trabajo, como bien dices, como si antes no se viera, ¿no? O sea, esta manipulación que nos han hecho creer, ¿no? Pues los patrones, los dueños, llámenle como quieran, y en general la sociedad, ¿no? En este clima laboral, organizacional tan enfermo que tenemos, en donde sí nos le hemos comprado esa idea de no, sí, ¿cómo voy a salir corriendo a la hora en punto? Me voy a ver mal, ¿no? Yo eso pensaba mucho, sí, cuando era la hora en punto de salir, de dar clases, me voy a ver mal si salgo en puntito corriendo. Entonces me hago ahí tonta ahí en el barandal, aunque me parezca, o sea, pero ¿por qué? ¿Te das cuenta? Qué impresión. Mira, y sabes que vamos a pensar que está bien, ¿no? Que te quedes más tiempo, que lo hagas por tu trabajo, porque te gusta tu trabajo, porque de alguna manera lo disfrutas, ¿no? Está bien. Pero, ¿qué pasa cuando ese es el hacer más allá? Es porque esperas que seas reconocido en tu Sí. trabajo. ¿Qué pasa cuando tú lo haces con todo el amor del mundo y con todas estas ganas para demostrar que puedes hacer un buen trabajo? ¿Y qué pasa cuando eso es totalmente invisible ante Sí. los jefes? Híjoles, ¿no? qué frustración. Ahí viene otra causa de Sí, este síndrome sí. que es la Sí, frustración. pero ¿sabes qué? Algo todavía peor, amiga. Nadie ve eso. Nadie ve si a lo mejor te quedas un poco más de tiempo para adelantar, si haces muy buenas propuestas porque tu puesto lo permite. O sea, nadie ve eso. Ah, pero sí ven si un día de 3 meses llegaste 5 minutos tarde. Eso sí lo ven. O sí ven si entregaste una situación que te pidieron al otro día, ¿no? En que lo solicitaron, aunque eso sea de una vez al año, eso sí lo ven. Eso sí ya merita una llamada de atención. Y el típico, ¿y ahora qué le pasó? Siempre tan cumplida. ¿Y ahora como por qué? Ah, sí, típico, ¿eh? No, bueno, o sea, yo ya me la sé. ¿No? Como si hiciera uno lo peor, pero eso sí, si cumple uno, pues es obligación, ¿no? Es la obligación de uno. Fíjense con qué frustración no va uno a vivir el trabajo. Sí, es cierto. Tú sientes que das, que entregas, que haces las cosas bien, que eres eficiente, que eres eficaz. Y la otra parte, eso no lo ve, ¿no? Pero sí lo toman. Pero eso sí lo toman. Claro. ¿no? Uh-huh. Y es esta parte es más, ni siquiera a lo mejor esperas que te lo remuneren económicamente, porque eso es aún peor. Ajá. Que ni siquiera, o es más probable que eso no suceda. Pero sí, por lo menos oye, hiciste un buen trabajo, ¿no? Claro. Oye, nos parece que eres un buen empleado, ¿no? Exacto. Esta parte del reconocimiento en los seres humanos fundamental. Es fundamental. Y más en un ámbito laboral. Sí, por supuesto, por supuesto. También, y bueno, esto va de la mano con este trato, como bien decías, el ambiente laboral, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay maltrato entre compañeros? Que también es otra de las causas de este síndrome. O sea, el maltrato entre compañeros
no es precisamente que te digan groserías. Claro. El maltrato es el que la burla, Sí. que están fijándose en cada momento, en Sí. a qué momento cometes un error para que eso ya sea motivo de sobajarte, de humillarte, de burlarse, Claro. ¿no? Y lo mismo sucede entre los jefes hacia sus subordinados. Oye, ¿o qué tal ahorita de maltrato entre compañeros? ¿Qué tal esto de que alguien propone algo o alguien hace algo y el que se para el cuello y hace creer que fue suyo es otro? Y se lo creen y se lo reconocen al otro y a ti no. Oye, qué fuerte, ¿eh? Qué impotencia, qué coraje, qué frustración, qué todo. O sea, eso también sucede muy a menudo. Eso es otra forma de maltrato entre compañeros, por supuesto. Ok, sí, bien. Ajá, también decíamos el maltrato de jefes a subordinados. Aquí sí hay mucha manipulación, amiga. Quieras que Sí, no. por supuesto. Porque mira, obviamente ahora que, bueno, los derechos humanos están tan fuertes, afortunadamente, pues no es que te golpee, ¿verdad? El jefe o algo por el estilo, pues no, pero, uy, hay muchas maneras de manipular. Así de, Claro. ay, usted que sabe tanto, usted que es la buena, ¿cómo no va a poder hacer eso? Entonces, muchas formas, hay muchísimas formas de conseguir que el otro termine haciendo lo que ni siquiera le toca. Sí, así es. Hay que hacer, creo que, una diferencia clara entre lo que, o sea, hay que hacer una diferencia entre el verdadero halago, el verdadero reconocimiento, Exacto. a usar ese reconocimiento como recurso Sí. para obtener otro tipo de cosas, De ¿no? beneficio, sí. Como esta parte de, como bien lo dices, ¿no? De que bien es usted, qué buen trabajador, pero entonces hágalo usted porque a nadie le sale como usted. Sí. ¿No? Claro. Sí, muy bien lo describiste, así es. Entonces, bueno, este tipo de situaciones, ¿no? Y finalmente a veces te terminan hasta dando más trabajo del que te corresponde. Sí, con la excusa de que Claro. pues nadie lo puede hacer como tú. Claro, ¿no? por supuesto. Y reitero, no es que no lo puedas hacer, no es que no lo Claro. hagas con todo el amor del mundo, es como esta parte de no va a ser reconocido ni siquiera de manera emocional, Claro, ¿no? así es. Ahora, fíjate, a mí mira, anteriormente una de las características, bueno, más bien una de las causas que generaba síndrome de burnout era el que el trabajo que desempeñara la persona tuviera que ver con el trato directo hacia personas, ¿no? Uh-huh. Es decir, se me ocurre, no sé, Por ejemplo, esto que te decía de las personas médicos, con atención a víctimas, exactamente, médicos, psicólogos, policías, ¿no? O sea, un trato directo con personas y además situaciones delicadas. Y antes, se creía que eso era lo que generaba el síndrome. Hoy por hoy, pues no necesariamente, ¿eh? A ver, dime. No, es que también, Ajá. o sea, hablamos de estos trabajos con situaciones a lo mejor más graves, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Y digo, también padecen este síndrome las personas con el trato directo, por ejemplo, en los bancos. Exacto, sí, claro. ¿No? Cuando llegan las personas Con el cliente, molestas, trato directo enojadas, sí. A gritarle a la persona, Sí. O incluso, por ejemplo, tan sencillo como alguien que prepara un alimento para alguien más y que esa persona lleva prisa, está molesta, está de malas, Sí. todo le ha salido mal, ¿no? Sí. Y va y maltrata a la otra persona. Exacto. O sea, al final de cuentas, si bien lo dices, el trato directo a lo mejor en situaciones graves, pero también el que no es tan Sí. grave lo vive. Totalmente. Lo vemos mucho, por ejemplo, en dependencias en nuestro país como el Seguro Social, ¿no? O sea, en las ventanillas a veces no te atienden muy bonito, muy agradablemente, y ellos no tratan directamente con el enfermo, no lo atienden ahí en primeros auxilios, pero finalmente es todo el santo día estar atendiendo gente, persona tras persona, a lo mejor, ¿no? Todo el tiempo en ese mismo cubículo, con el calor que hace en ese cubículo, etcétera. Todo eso desgasta, esas condiciones desgastan mucho la motivación de la persona para realizar su trabajo. Entonces, sí, son muchísimas cosas, ¿no? Lo que influye para que uno se sienta a gusto o no en su trabajo. Otra situación, por ejemplo, que lo puede generar es lo que ahorita decía yo, condiciones inhumanas de trabajo, ¿no? Bueno, ya a lo mejor, es que yo digo que ni siquiera tendrían que ser extremas, o sea, condiciones inhumanas extremas, ¿no? A lo mejor eso no es como tan común.
pero, ¿no? O bueno, habrá lugares donde sí lo sea, aunque no sea tan... Pero es que a veces no es necesario llegar a eso para generar el síndrome, ¿sí te das cuenta? Sí, o sea, cuando dices condiciones inhumanas extremas, mi cabeza fue como a un, te dejo encerrado en tu claro. oficina con bajo llave. Bueno, eso sí es aparte sí, pues ilícito. Claro, claro, por supuesto. Pero entiendo el concepto de que inhumano te refieras simple y sencillamente a un lugar muy, muy cerrado, a lo mejor, en donde hace un calor terrible. Exacto. En donde no haya nadie que te releve 5 minutos en lo que tú puedas ir al baño. Sí. O que alguien llegue a cubrirte 20 minutos en lo que vas a lavarte la cara para tranquilizarte, para respirar, para... Exacto. Sí, totalmente. Y también, sí, exactamente. Y ahí incluyó incluso por ejemplo, el que no te dejen comer, por ejemplo, ¿no? O sea, que sean tus 8 horas de trabajo o incluso más y pues tienes que comer casi escondidas del jefe o de que alguien te vea así de a mordidita, ¿no? Con del sándwich que llevas, porque como tal no te dan una hora de comida. A esas condiciones me refiero, digo, porque ya no estamos como en el siglo pasado o en el antepasado para pensar que casi hay esclavitud, aunque sí la hay, ¿eh? O sea, sí la hay, pero bueno, situaciones ya muy extremas. Pero hay otras formas de tener estas condiciones inhumanas en el trabajo que tampoco deberían de pasar, de suceder, y que eso genera también el síndrome. ¿Qué otra cosa se te ocurre, amiga, que pudiera generarlo? Por ejemplo, cuando también llegas a tener un trabajo de la misma función, en la misma actividad por unos buenos años, un largo periodo. Exacto. Sí, en estas condiciones, ¿no? Sí, estamos hablando. O a lo mejor ni tan condiciones ni tan duras ni tan adversas, sino simplemente haciendo lo mismo muchísimo tiempo, ¿no? Así es, porque al final de cuentas llegas a caer en una situación de monotonía y por lo tanto de aburrimiento, exacto. Y por lo tanto como que no le ves tanto sentido a ese trabajo que has desempeñado tanto tiempo. Claro. ¿No? Y que fíjate que eso, a lo mejor dirán, ay, bueno, entonces ya todo genera síndrome de burnout. Bueno, o sea, sí, pero no. O sea, sí, pero, pero no, pero no debería de ser, ¿saben? O sea, esta circunstancia, por ejemplo, de estar en el mismo puesto o lugar de trabajo por muchos años, dirán, ay, pues, ¿para qué se queda ahí, no? Pues por tonta, por eso le da el síndrome de burnout. No, o sea, la realidad es que quizá las empresas podrían hacer mucho más por eso, ¿no? O sea, es decir, ayudar a que pudiera haber un crecimiento de la persona, ¿no? En cuanto a su puesto, o a mover de repente de ciertos departamentos en donde ven que la persona ya está tan diestra en ciertas habilidades que pueden pasarla o cambiarla de departamento. Es decir, sí creo que sí hay muchas cosas que se podrían hacer, ¿sabes, amiga? Pero creo que, no sé si falta voluntad o falta creatividad, pero sí creo, o las dos cosas. Y es que viéndolo desde la perspectiva de la empresa, a veces el tiempo es dinero, ¿no? Y a veces el hecho de procurar a tus empleados es motivo de inversión en algo, sí. ¿No? Y eso para la empresa o para el lugar representa pérdida. Claro. Tiempo, recursos económicos, claro. Utilizar el recurso humano, a lo mejor para que armen un taller, para que a lo mejor claro. Vayan a alguna actividad, para que hoy coman otra cosa, ¿no? O hagan algún día de reunión, lo que tú quieras. Sí. Pero para estas empresas o estas instancias gubernamentales representa pérdida de tiempo, dinero, esfuerzo y demás. Sin embargo, no se dan cuenta que pierden de todos modos y quizás hasta pierden más, porque el empleado no va a ser igual de eficiente ni de eficaz por esas mismas condiciones. No hace pero es que, ¿sabes qué? Uh-huh. No hace su trabajo con la misma eficacia. Claro, totalmente. Pero al final de cuentas lo sigue haciendo. Ay, qué feo. Porque cuando nosotros no alcanzamos a dimensionar que lo que estamos padeciendo es un síndrome y lo igualamos con cualquier estrés, pues lo damos por hecho. Es estrés nada más. No tengo un síndrome. Solamente es parte normal de la vida laboral. El sentirme así, el casi querer llorar ahí en tu espacio de trabajo, el que ya te enfermaste del estómago. El ir casi vomitando
tramitando de la angustia al trabajo, sí, claro. Es sí. normal. Es normal, sí, todos lo pasamos, ¿no? Sí, claro. Si queremos comer, pues es lo que hay que aguantar, ¿no? Ajá. Exacto. Sí, claro. Y es que dices, bueno, desafortunadamente también hay las condiciones económicas de un país como este, pues tampoco te dan muchas opciones de búsqueda, ¿no? O sea, sí. no hay como que vayas a un lugar mejor. Sí, exacto. Ay, cuestión nada más de cambiarme. No. Y es que detrás de esta decisión de permanecer en un trabajo, también hay muchas cosas, porque eres el proveedora única de la familia o el más fuerte, porque hay familia que alimentar, porque hay colegiaturas que pagar, porque hay renta que pagar, porque hay alimentos que pagar. O sea, hay muchas cosas detrás. Así es. Que evidentemente las condiciones no te permiten simplemente decir, me voy. Exacto, ¿no? sí, claro. No. Sí, no. Aparte también, porque no estamos, mucha de la población mexicana no estamos acostumbrados a ahorrar. Bueno, deja tú de que estemos acostumbrados. Que nos sobre. A veces ni siquiera nos sobra para ahorrar una cantidad, un porcentaje. Totalmente de acuerdo, sí. Entonces, todo sucede. No podemos a lo mejor decir bye, así como así, porque hay responsabilidades que cubrir, obligaciones que cubrir. Dos, que tampoco no puedo tener dinero suficiente para generar un ahorro para en algún momento decir adiós o invertir en otra cosa, y tampoco tengo esta cultura de generar algo adicional o algo alterno. Sí, exacto, sí. Imagínate. Y entonces, chútate lo que te tengas que chutar en el trabajo, porque pues es eso o nada. O sea, qué difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Qué fuerte, sí, claro, por supuesto. Y el hecho, y esto que acabo de decir, también es otra de las causas. O sea, el saber que no te puedes mover. Exacto. Híjole, sí, qué fuerte, amiga. Sí, le diste al clavo. Yo creo que, exactamente. Porque si no, nadie tendría, si se pudiera uno mover, pues nadie pasaría esto, tan simple como nos salimos. O sería mínimo. Ya, exacto, ¿no? Exactamente. Pero no creo que alguien esté padeciendo todo esto nomás por puro gusto. No, por supuesto que no. Claro, por supuesto. Exactamente. Pero bueno. ¿Sabes qué otra cosa también desmotiva y por lo cual también es motivo de este síndrome? El mal reconocimiento a los empleados o a otros compañeros que no deben de ser reconocidos, ¿no? La persona típica que no se esfuerza, que no tiene el mismo nivel de compromiso que tú, que hace cosas que no hace prácticamente algo productivo, pero solo por ser amigo, amiga, por tener una habilidad específica, ¿no? Que tú no has podido cubrir, se le da un trato específico, o se le da el mismo valor a ti, que tú si trabajas, que te quedas horas extras, que conoces más de las funciones del puesto, ¿no? Exacto. Y se le da el mismo valor, pues por supuesto que eso desmotiva, es un... Ay, no, qué frustración. Prefiero aprender esa habilidad por lo cual le están dando ese crédito a la otra, al otro, en vez de hacer todo lo que yo hago, ¿no? Por lo cual pues no soy reconocida por eso. Qué fuerte, ¿eh? Qué coraje, qué frustración, qué impotencia. Y pensar que todo esto que estamos describiendo sea todos los días, híjoles, a mi vez que cómo no va a terminar uno mal. Pues o sea, ¿no? Sí, no hay igualdad, ¿no? Por supuesto tampoco, al hacer esto, pues tampoco toman en serio tus funciones, tus habilidades, tu puesto. Sí. O sea, eres ignorado, desvalorizado, minimizado, ¿no? Híjole, sí. Y sabes también a veces que potencia más esto, cuando hay promesas que no se cumplen, ¿no? Sí. Suceden dos cosas. Cuando hay promesas que no se cumplen, que empiezas a ver indicios que no se van a cumplir, o que ves que se las cumplen a otros. Ay, no, qué horror. Pero ¿cómo a qué te refieres? ¿Qué promesas? Por ejemplo, promesas como vamos a revisar tu aumento salarial. Ay, no, qué horror. O vamos a abrir una nueva vacante, ¿no? Y posiblemente esa vacante sea para ti, ¿no? Sí.
y resulta que o te vamos a contemplar para subir de puesto. Ujú. Cuando te das cuenta que solo lo dijeron para que sigas trabajando como manera de manipulación, Ay, ¿no? no, qué fuerte. Y entonces resulta que ya te das cuenta que ese puesto se lo dieron a compañero, compañera, amigo, amiga del jefe, jefa, ¿no? Resulta que esa vacante nunca existió, nunca la abrieron, realmente nunca hubo intención de abrirla. Ay, no, cállate. Resulta que pues ese cambio de puesto, ese ascenso, pues sí estaba, pero no contemplado para ti. O sea, ya sabían de alguna manera estas personas, los jefes, jefas, pues ya sabían para quién eran, pero, Ay, no. pero es una manera de... Oye, eso ya es prometerte burla, algo. tú. Eso es una burla. Existe. Ay, qué horror. Sí, no, sí, eso es lo peor. Dime cómo no te vas a sentir después de eso. Claro. Ah, Utilizado, así como- burlado. Ay, Exacto. no, qué fuerte. Así como tú lo acabas de decir. Ay, no. ¿Cómo se siente? Utilizado, Sí. burlado, Sí. ridiculizado, Exacto, minimizado. Claro, traicionado, todo, claro. Ay, no, qué fuerte. Sí, por supuesto. Y pensar que pasa tan a menudo este tipo de situaciones. Qué barbaridad. Ok. Sí. Sí, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, ok, entonces eso también me queda clarísimo. Causa burnout. Bien, otra cosa también, pues el acoso laboral. Por supuesto, fíjate, ahora cada vez es más común escuchar historias donde resulta que te vigilan en el trabajo. O sea, ya, de verdad, o sea, ¿qué hablas? ¿Qué dices? ¿Qué no dices? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿A dónde vas? Casi a qué horas vas al baño y cuánto te tardas y... O sea, entre que ponen cámaras, entre que mandan a alguien a vigilarte, entre que casi se disfrazan de árbol para ponerse, ¿no? Afuera de tu oficina, de planta para que te estén vigilando. O sea, eso es acoso. Y eso Totalmente. es algo que hoy por hoy se ve muy a Imagínate menudo. tú cómo te sientes en un lugar donde, bueno, hay lugares en donde trabajas con cámaras, ¿no? Dices, bueno, tú sabes de antemano Claro. que hay una cámara que te está vigilando y que tienes que cubrir con ciertos parámetros, ¿no? Sí. Bueno, eso de antemano lo sabes. Claro. Pero efectivamente, imagínate tú que estás en un lugar laborando en donde sabes que a cada rato pasan personas para vigilarte porque Exacto. resulta que hay una compañera, compañero específico que es una de sus tantas funciones es vigilar lo que haces para Sí, que vaya a sí. decirle a los superiores. Sí. Me suena muy conocido. Sí. No, se te cae el lápiz y ya le fueron a avisar a todo el mundo que se te Sí. cayó el lápiz y... Sí, exacto. Ay, qué fuerte. Ay, voy a llorar, amiga. Es que me recuerdan ciertas cosas. Claro. Eso es acoso. Sí, eso es acoso. ¿No? Por supuesto que eso es acoso. Sí, sin lugar a... Y nadie puede... nadie que se sienta observado y juzgado de antemano puede ser espontáneo, genuino, libre, como para desempeñar un trabajo bien, o sea, eficaz. O sea, no. Deja uno de ser uno mismo y entonces deja uno de dar lo que normalmente en condiciones naturales da. Entonces digo, qué triste, pero bueno, ok. También, y bueno, ¿y qué tal el acoso sexual? O sea, no, bueno, peor. Peor. Allá ya hablamos de otra cosa muchísimo más grave. Sí, pues, puesto que esta forma de vivir este acoso ya es mucho más directo. Sí, ¿no? claro. Ya la molestia es específica hacia tu persona y entonces hay una relación de poder ahí con la persona que te está acosando, ¿no? Exacto. A veces son los jefes, a veces son los mismos compañeros. Sí, ¿no? exacto. Y lo peor es que cuando, por ejemplo, si es un compañero, tú lo comentas con los superiores y pues no pasa nada. No pasa nada. Sí, qué horror. Ay, sí, no, qué fuerte. Sí. Al contrario, terminas revictimizado. Exacto, es lo que te iba a decir, hasta te echan la culpa a ti, claro, sí. Sí, no, bueno, pero ¿quién va a ir así a gusto a un trabajo, por amor de Dios? Exactamente. Sí, y también fíjate que hay otra cosa bien importante en esto de las causas de este síndrome, que muchas personas hacen cosas dentro de su trabajo que o van en contra de su propio trabajo, ¿no? ¿De sus valores? De sus, ¿O no? bueno, sí, o sea, una parte es ir en contra de tus valores, pero hay actividades que sabes que no te corresponden o que no son adecuadas y te sientes obligado a hacerlos.
También que van en contra de tu integridad como persona, de esto que dices de los valores. Sin embargo, lo haces porque tu trabajo está condicionado a ello, ¿no? Híjoles. Y es a lo que vamos. Muchas personas dicen, pues, me corres y me voy, que eso es lo ideal. Pero, ¿qué pasa cuando sucede un punto anterior que dijimos, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando no te es tan sencillo a ti encontrar otro empleo? ¿Qué pasa cuando cuando tienes a lo mejor familia que alimentar y que no puede ser obviamente postergado ese gasto? Claro. O incluso, ¿qué pasa? Imagínate, ¿qué pasa cuando tú ya tienes 20 años en ese lugar, 25 ya listo para jubilarte? Ay, no. ¿Y qué pasa cuando entonces, como de alguna manera saben que no vas a renunciar porque te falta muy poco para tu jubilación, entonces empiezan a condicionar tu trabajo y te obligan a hacer cosas que van en contra de ti, de esas funciones? Así pasa. Ay, no, qué fuerte. Ya me deprimí. No, qué horror, amiga. Ay, no, qué impotencia. Sí, claro, por supuesto. Suceden este tipo de circunstancias, ¿no? Ay, no. Y al final de cuentas, pues, ¿cómo no te vas a sentir con este, o cómo no vas a tener este síndrome si la presión a la cual estás sometido es de este magnitud, de este nivel? Claro, por supuesto. Sí, tienes toda la razón del mundo. Ahora, pueden ser, nosotros dijimos muchas de las causas, pueden ser simplemente una o dos o tres, o pueden ser 10, o pueden ser todas combinadas, o un poquito más de una, más de otra, pero finalmente es suficiente con que esas causas tengan el peso para que tú ya no disfrutes de tu trabajo, en vez de disfrutarlo sea un martirio ir, ¿no? De verdad lo sufras y pues sí, y eso te ponga mal. Vaya, incluso ahorita vamos a describir los síntomas, ya hablando de sintomatología como tal, porque ustedes dirán, bueno, estas hablan de un tal síndrome, pero no dicen en qué consiste. Bueno, ahorita ya vamos como tal con esa sintomatología que conforma el síndrome o el trastorno, por así llamarlo, ¿no? Resultado de vivir todo este tipo de circunstancias en el ambiente laboral. Pero bueno, pues miren, uno de esos síntomas, vamos a irlos explicando. Para empezar, todo esto que les comentaba, el ir al trabajo sufriéndolo más que gozándolo, va a impactar directamente en nuestra salud física, en nuestra salud. No hay más. O sea, es lo primero en lo que impacta. Es inevitable. Ustedes saben que cuando no estamos a gusto, todo eso sí tiene una repercusión en nuestro cuerpo. Las emociones se ven reflejadas en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué síntomas puede tener una persona que tiene este síndrome? Bueno, pues prácticamente cualquiera. O sea, afecta a cualquiera de nuestros sistemas. Puede ser el respiratorio, el digestivo, el sistema inmune, el que ustedes gusten y manden. Puede ser que resulta que la persona siempre tiene gripe y por más que va al doctor o le dan medicamentos, pues nomás no se le quita, o ya se le quitó la gripe y ahora le da tos, y la tos le tarda 2 meses, ¿verdad? Y bueno, ya se curó del sistema respiratorio, pero pues resulta que el otro mes ya le dio diarrea, y cuando no le da colitis o gastritis. O sea, es decir, son personas que van a empezar a padecer casi de forma constante algún tipo de malestar físico, sin lugar a dudas, porque quien vive con esos niveles de estrés de forma crónica, permanente, todos los días, con esos disgustos, con esos corajes, con esa frustración, con ese querer, incluso como decías hace rato, llorar, ponerte a llorar ahí en donde estás en tu escritorio y no poderlo hacer, y guardarte todo eso, obviamente sí se va a ir a algún lado de nuestro cuerpo y nos va a generar síntomas, sin lugar a dudas. Esos serían en esta cuestión física, ¿no? O médica. Sí, y es que la lógica nos lleva a que si nuestro sistema inmune es quien nos está cuidando, claro, y se debilita, pues claro que te va a dar gripa cada rato, sí, o claro que vas a desarrollar una alergia, ¿no? Claro. O claro que la tos es cuando más te va a dar. Incluso cuando comes un alimento que antes no te dañaba, pero ahora resulta que ya te hace daño y te da tremenda diarrea o te da o te da colitis, ¿no? O te estriñes y resulta que después
tienes que tomar medicamento para eso y ya empiezas a deteriorar esta parte de tu cuerpo. Exactamente. Y todos creemos que es normal, ¿no? O sea, es parte de... Sí, es que me dio gripa, sí, es que ayer salí muy noche del trabajo y claro. hacía frío, Sí, ¿no? O me sí, mojé. exacto. O comí con la señora de enfrente unas gorditas y seguramente algo estaba mal y por eso me dio diarrea. Exacto. O incluso puede uno decir, ¿no? Ay, no, si es que me dio colitis porque, ay, he tenido una de trabajo, o ay, es que ayer me regañó el jefe. Entonces hice un coraje que hasta colitis me dio. Pues es que eso no debería de suceder, ¿no? Pero pues lo normalizamos. Ok, bien. También otros síntomas que la persona con este síndrome tiene, pues es problemas de memoria, problemas de concentración, de atención. Es decir, alguien que no está a gusto, que está sufriendo lo que hace y que está preocupado porque tiene que cubrir ciertos gastos y quisiera ya no estar ahí, pero no puede, pues obviamente no se va a concentrar, no va a poner atención y menos, en consecuencia, pues va a memorizar las cosas, ¿no? También se vuelven personas sumamente irritables. Uy, no, bueno, o sea, te responden siempre a la defensiva, casi siempre están de malas, hasta por lo que no, de inmediato se enojan. Pues es que es entendible, o sea, pues es que cómo no, en esas condiciones, ¿quién no se va a poner de malas porque le digas cualquier cosita, ¿no? Incluso ya con tus seres queridos, aunque ya no estés en el trabajo. ¿Por qué? Porque sabes que no eres feliz haciendo lo que haces, que al otro día tienes que regresar a ese lugar, entonces pues claro, nunca vas a estar tranquila, en paz, contenta. También obviamente hay una incapacidad de tomar decisiones, o sea, la persona no está, es que no está en sí, o sea, deja no de ser funcional. Exacto, qué bien lo has dicho, tienes toda la razón, deja de ser funcional, totalmente. Pues sí, ya deja de ser funcional desde el momento en que ya su memoria falla, desde el momento en que por estar pensando en otra cosa no se concentra, porque no le puedes decir algo porque está irritable y evidentemente si está irritable no le puedes a lo mejor hacer comentarios acerca de algún error que tuvo en el trabajo porque entonces se vuelve susceptible, ¿no? Sí. Y empieza a tener una autoevaluación negativa, Eso. ¿no? De decir, es que soy muy tonto, soy muy tonta, es que yo debí poner atención, pero estoy en la tontería, ¿no? Sí. Y obviamente esos pensamientos empiezan a ser catastróficos. Ay, sí. Es un círculo Sí. en el cual una vez que entras, empiezas a padecer todo este tipo de situaciones. Y entonces dejas de ser funcional. Claro. Que funcional debe de entenderse en este concepto en específico de alguien que esté en sus 5 sentidos aquí y ahora haciendo su función. Sí, exacto. ¿No? Qué bien lo definiste, claro. Y porque además si a eso le agregas que se siente mal del estómago o que tiene una tos que no se le quita de hace un mes, o sea, que está enferma de algo por lo mismo, pues es que ¿cómo puedes? Exacto, ¿cómo puedes trabajar así? ¿Quién puede hacer algo bien así? Es que nada. Ni en tu casa, ni en el trabajo, ni en ningún lado. O cómo puedes incluso concentrarte, ¿no? Claro. O cómo puedes, cómo puedes pensar de manera positiva ante una situación Exactamente. así. Tan sencillo como eso. Exactamente. ¿No? Tienes razón. Y obviamente a nivel, esto digamos es a nivel pensamientos, ¿no? Lo que acabamos de decir. Claro. Ahora, ¿cómo el pensamiento influye en tu estado emocional? Pues mucho, ¿no? Porque entonces empiezas a tener esta situación de ansiedad. Ay, sí. Todo te causa, o muchas de las cosas te causan ansiedad, o con esto de los pensamientos negativos y la autoevaluación negativa, pues por supuesto que deriva en una depresión. Sí, se empieza a desarrollar. Empiezas a sentirte obviamente irritable. También la culpa, ¿no? Porque aparte súmale la culpa de, es que debí haber hecho esto bien, es que no me hubieran regañado por esto, es que sí fue mi culpa porque me hizo daño la comida y entonces tuve que ir al baño, o sea... Ay, Dios mío. Entonces es un círculo de todo, ¿no? Por supuesto, pues empiezas a tener baja autoestima, ¿no? Te preocupas, tienes miedo, llegas a un momento de resignación, lo que yo te decía hace un momento, el que dices, esto es parte del trabajo y así es este trabajo, ¿no? Y así va a ser siempre. Y así va a ser siempre. Si quiero comer, así va a ser siempre. Ay, qué horror. Y por lo tanto, pues todo esto deriva en un nulo disfrute de tus actividades. Exacto, cotidianas, no solo laborales, cotidianas, familiares, exacto. De pareja, exacto. de amigos. Sí. O sea, no puedes disfrutar irte al cine con tus amigos, a cenar exacto. pizza, a beber un vino, a tomar cerveza,
no puedes ir a hacer eso de manera tranquila, porque de alguna u otra manera estás pensando en que hay que volver al empleo. Y piensas en cómo pudiste haber solucionado ese problema que se te enfrentó, piensas en cómo le pudiste haber contestado al jefe, ¿no? Sí. No estás pensando en ese momento, sino estás pensando en las actividades futuras laborales y estás angustiado de que al día siguiente va a pasar algo similar, o después del fin de semana, o en tus días de descanso, ¿no? Sí. Incluso fíjate que, no lo vas a creer, pero y eso está comprobado en el síndrome de burnout, incluso la parte sexual también se ve afectada. O sea, tu sexualidad, pierdes totalmente las ganas de tener relaciones sexuales con tu pareja. Si se tienen, no hay un disfrute, porque en ese mismo momento estás solamente pensando exactamente en todo esto que tú dices, ¿no? Y mañana tengo que regresar, y China, a ver mañana qué cara me pone el jefe, ay, el compañero me va a decir eso. O sea, entonces, ni siquiera esa parte que es la más íntima, que resguarda para uno, ¿no? En esos momentos únicos de intimidad, ni siquiera esa parte ya eres dueño tú, porque estás invadido de toda serie de pensamientos catastróficos, de emociones negativas, solo por eso que sabes que vas a seguir aguantando y viviendo todos los días en tu trabajo. No, y sabes también donde se ve que obviamente el sueño no es reparador, claro, porque como si no disfrutas nada, eso también implica tu descanso. Claro. No, o no les ha pasado a ustedes humanos que llegan a tener hasta pesadillas sí. donde está relacionado su trabajo. Sí. O a lo mejor no pesadillas, pero llegan a soñar con la gente de su trabajo. Ay, ¿no? Sí, qué horror. De que están trabajando, de que están teniendo un problema en el trabajo. Eso también es algo muy, muy claro del síndrome de burnout. Sí, es cierto. Fíjate que yo en mi vida había tenido terrores nocturnos. Los terrores nocturnos son mucho peores que las pesadillas, es un nivel mayor, ¿no? Es un trastorno. Los terrores nocturnos es espantoso. Yo en mi vida había tenido un terror nocturno hasta que viví el síndrome de burnout. Oye, qué horror, ¿eh? O sea, no, mi pobre esposo, o sea, era un sufrir, porque me decía, es que ya no duermo. Fíjate nada más, y esto es real, se lo digo así real, en mi caso, dando clases. Me decía, oye, es que yo ya no puedo dormir tranquilo porque estoy esperando a ver a qué horas te da el terror nocturno, y para poderte despertar, porque es el problema en el terror nocturno, que la persona no puede despertarse y grita y llora dormida, pero hay una dificultad enorme para poderla despertar. Así hay que aventarla casi por la ventana para que ya hasta que sienta el guamazo despierte. Y dice, y es que te zarandeo, te grito, despierta ya. O sea, casi te echo agua y tú llorando y tú gritando. Y en mi vida había padecido eso hasta que trabajé donde trabajé, y efectivamente mis sueños tenían que ver con eso. Pero ¿a qué nivel? Ya me daba miedo acostarme a dormir, amiga. No, sí, es que no puede ser. Yo sí, te creo. Hasta cerrar los ojos yo daba miedo, porque ves al jefe al trabajo y todo dormida, despierta. Ay, no, qué horror, en el baño. Y como lo dijiste al principio, qué difícil es pensar que esto sí es ocasionado por algo que deberías verdaderamente disfrutar. Exacto. Pero qué locura, ¿no? O sea, ¿cómo no? Qué difícil, o sea, qué conflicto. Sí, o es más, ya ni siquiera disfrutar. Algo que no te ocasione ningún problema. Por lo menos, exacto. Mínimamente, sí. ¿No? Sí, digo, lo entiendes, oye, si te secuestran, sí, ay, bueno, sí, ¿no? Pero como, ¿por qué de esto? ¿Por qué de tu trabajo? ¿Por qué del trabajo? Sí, no, o sea, no, qué horror. Y obviamente esto hablamos a niveles emocionales, de pensamientos, pero por supuesto que a nivel fisiológico, ya en una repercusión más seria, pues empiezas a tener un riesgo de sufrir infartos, claro, de sufrir derrames cerebrales, ¿no? De sufrir parálisis, de desarrollar hipertensión, úlceras gástricas, en fin, o sea, sí afecta el hecho de que padezcas este tipo de situaciones en tu empleo. Y también, por ejemplo, ideas suicidas. Sí, claro, por supuesto. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, pues sí, oye, si vives en una depresión por todo esto que pasa, y que tú ves que no puedes salirte de ahí porque tienes que cubrir responsabilidades, pues ¿cómo no vas a querer morirte? O tener pensamientos catastróficos todo el tiempo. Exacto, ¿no? Sí, es cierto, tienes razón. Y como consecuencia también, pues esto lleva a lo mejor a tener roces con tus parejas o con tu pareja, y pues ahí vienen las cuestiones de divorcio. Exacto. ¿No? Sí, fíjate, perdón que te interrumpa, es increíble,
Pero este síndrome, humanos, no crean que solamente impacta directamente a quien lo sufre, ¿no? A quien vive esa situación laboral tan desagradable. No, llega a repercutir, va abarcando cada vez más áreas en la vida de la persona. O sea, sí en ella en cuestión de salud, pero aparte en la persona más cercana a la que tiene, y luego se extiende a la demás familia, a las amistades, etcétera, hasta que la persona prácticamente queda sola porque se aísla. O sea, eso está comprobado. Este síndrome de burnout llega a generar incluso divorcios. ¿Por qué? Porque la persona ya no disfruta convivir con la pareja, porque ya no quiere nada con ella, porque solamente está ensimismada pensando en lo de su trabajo, porque ya no quiere salir ni siquiera los domingos, ¿no? Porque le contesta grosero, ya no lo soporta. Por todo eso, obviamente, la relación se va mermando mucho, al grado de poder llegar incluso a un divorcio. Con las amistades, no se diga, ¿no? Que todas, a mí me empezó a pasar eso, fíjate, que era la reunión típica del café, ¿no? De cada mes o cada 2 meses con las amigas, y pues ¿quién era la única que no iba? Yo. ¿Por qué? Porque siempre tenía algo que hacer. Aunque estuviera en mi casa, mi trabajo nunca se acababa, era interminable, ¿no? Entonces, ¿quién era la única que no llegaba al café y que nunca podía? Yo. ¿Qué pasó? Me dejaron de avisar. Obvio. Pues sí, ¿para qué le decimos si nunca puede? Y entonces te empiezas a aislar y a quedar sola, y es un círculo vicioso del que nunca sales. Fíjate que acabas de decir algo que no lo habíamos mencionado. Pero ¿qué pasa con estas nuevas modalidades en donde te tienes que llevar trabajo a casa o te llevas trabajo a casa? O sea, no nada más estás tus horas ahí en la oficina o en el lugar de trabajo, sino también llevas trabajo a casa. Esto se vuelve, como bien lo dices, interminable. Interminable, sí, totalmente. Ya no puedes disfrutar ni de tu familia, ni puedes hacer esa separación de trabajo-casa, no. No, porque pues al final llevas tu trabajo también a casa. Claro, ¿no? sí, por supuesto. Y sabes también que me deja pensando, obviamente al momento de tener estas situaciones de pérdidas de amistades, de familia, del alejamiento familiar, de esta incapacidad de dividir tu vida social con la laboral, y de alguna manera una alternativa que la gente de repente llega a buscar a algunas personas, pues es refugiarse en alguna adicción. Sí, muy cierto. ¿No? Sí, amiga. En el alcohol, en el tabaco, en alguna droga, incluso en alguna adicción. Vamos a hablar de pasar mucho tiempo en videojuegos, que también forman parte de las adicciones. Claro. O sea, es evadir o escapar, mejor dicho, un momentito de esta realidad tan dolorosa, tan frustrante, tan triste, tan traumática. Sí. Pues sí. Ahí es donde también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, si nos vamos con los amigos, antes no tomaba, ¿no? Pero resulta que ahora con esto de los amigos, de salir, con la idea de despejarme, de olvidarme, ya es cada 8 días, hay que poner atención en estos hábitos que se pueden convertir de alguna manera en alguna adicción. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, eso es muy, muy, muy común, es relativamente común como consecuencia del burnout, ciertamente, el iniciar algún tipo de adicción para poder tú escaparte de esa realidad. Por lo menos ese ratito la persona siente que lo puede disfrutar, ¿no? Porque sabe que al otro día va a seguir con lo mismo. Qué horror, bien, exactamente. Oye, amiga, a ver, ahorita que dice que estábamos hablando de todos estos síntomas, y más bien, síntomas y de lo que lleva al síndrome de burnout, se me ocurrió una pregunta, a ver, no sé tú qué piensas. ¿Crees que las amas de casa pudieran padecer el síndrome de burnout? O sea, así como tal, digo, porque no se les paga, ellas no tienen una retribución económica, pero pues sí me quedo pensando de todo lo que hacen. ¿Se podría decir que también ellas pueden padecerlo? Sí. No lo pensaste, no lo tuviste que pensar mucho. Sí. Mira, si bien el trabajo de casa no se ve como un trabajo, por esta cuestión cultural y por esta cuestión del romanticismo del amor que ya hemos hablado. Sí. Pero es una labor titánica. Ay, sí. O sea, atender una casa, atender hijos, atender a una pareja, es una labor titánica. Sí. Y por supuesto que si bien a lo mejor no... Fíjate, a lo mejor la consecuencia no puede, la causa, perdón, no puede ser la misma que el compañero ya te habló feo,
pero es la misma causa que llega tu pareja y entonces te grita porque no hiciste bien la comida, que eso ya es maltrato, por supuesto. Claro, claro. Sí, pero ¿Qué por lo menos sentimiento una te cara, genera? claro. Sí, ¿no? sí. ¿Qué claro. sentimiento te genera que a lo mejor tengas tiempo limitado para hacer de desayunar, para llevar a los niños a la escuela, para regresar por la tintorería a lo mejor, o regresar a lavar la ropa, o regresar a hacer de comer para que llegue tu pareja a comer, y que no tengas a lo mejor un tiempo para ti? Oye, sí. O sea, eso también genera este síndrome, Pues sí, ¿verdad? Pues claro. te genera alguna consecuencia, un agotamiento. Un hartazgo, una desmotivación. Claro, entonces la respuesta oye, y es además, sí. Sí, claro, y además estoy pensando, y además sin remuneración económica, oye, tantito peor. Sí, sin la remuneración económica como tal, dices, bueno, pero fíjate, pero bueno, vamos a dar el entendido que no se te paga por eso, ¿no? Y bueno, sí, okay. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor también tu pareja te limita en cuestiones económicas? Ay, no. Es algo similar a cuando en tu trabajo te pagan mal. Claro, sí es cierto. O sea, que no coincide lo que haces con esta remuneración sí del trabajo. Sí. Igual que el reconocimiento del que hablamos hace rato. Igual que el reconocimiento. O sea, que no llegue tu esposo y te diga, oye, ay, qué rico huele la casa, trapeaste, se ve muy limpia, qué bonita te quedó, gracias. Y nadie se da cuenta y llegan y avientan zapa. Ay, no. Mira que yo creo que esa es de las principales causas del síndrome de burnout en sí, las ¿verdad? camas de casa, ¿no? Sí, es cierto, tienes razón. O llegar y decir, oye, gracias por la comida, valoro tu esfuerzo. Exacto, sí, claro. Te quedó riquísima, muchas gracias por pensar en algo que me gustara. Exacto. Imagínate no tener ese reconocimiento ni siquiera, ¿no? Ay, no. Y que al contrario te diga, la comida estuvo muy mal, no me gustó, sabes que esto no me gusta, mira, no has cambiado a los niños, mira, los niños tienen un montón de tarea y no lo has hecho. Pues claro que genera claro. algún tipo de malestar. Sí, y que dé por hecho que todo eso lo tiene que hacer ella, ¿no? Ir a dejar a los niños a clase de no sé qué, y si se te hace tarde todavía te reclaman, ¿no? O sea, no, pero qué horror. O sea, viéndolo como un trabajo que sí lo es, claro. Pues por supuesto que también hay síndrome de burnout ahí, claro. Que a lo mejor incluso no se visualiza ni siquiera como eso, ¿no? Y es como la parte de, es que estoy frustrada en mi matrimonio, o sea, ya le damos otro nombre. Pero si te pones a pensar y si lo igualas con un trabajo remunerado, ¿no? En otro lugar, y en un trabajo de casa, pues el resultado es prácticamente el mismo, ¿eh? Ay, sí. O sea, porque empiezas a tener las mismas causas y las mismas consecuencias. Ay, qué inteligente eres, amiga. Porque al final es un trabajo. Sí, es cierto, qué fuerte. ¿No? Oye, pero además te das cuenta, ahorita que estamos hablando de esto, te das cuenta que a pesar de todo lo que se ha dicho y se ha hablado del síndrome de burnout en la actualidad, que es mucho, a nadie se le ha ocurrido considerar que el ama de casa lo puede vivir también, porque ni siquiera se considera que lo que hace es un trabajo. Exacto. Entonces ni siquiera se le está considerando como una posible víctima de síndrome de burnout. Ni siquiera en eso entra. O sea, se invisibiliza su trabajo. Ay, qué fuerte. Entonces ni siquiera eso puede tener. Ay, no, bueno, no, ya. Qué horror, qué drama. Ok. Qué bueno, mira, a lo mejor la parte positiva en relación en la relación familiar, en el trabajo de ama de casa. Bueno, a lo mejor ahí podrías manifestar ciertas molestias, llegando a un acuerdo, sí. A lo mejor sí tener una ayuda por parte de tus familiares, ir bajando un poquito a lo mejor el nivel de trabajo, de estrés, con ayuda de algún familiar, con que digas, bueno, a lo mejor sabes que en estas 3 horas que los niños van a estas clases me las voy a tomar 2 para ir a lo mejor a un spa, ¿no? Claro. O sea, ahí como que la alternativa puede ser más factible. Claro, ¿no? Claro, sí, tienes toda la razón. Ese podría ser el punto positivo. Ajá, exactamente, sí, más flexibilidad. Sí, porque vamos, en la dinámica de pareja, entendiendo la dinámica de pareja, en donde puede haber acuerdos. Ah, sí, claro, ¿no? claro, lo que ya hemos comentado en algún momento. Sí. Entonces, si en esta dinámica se puede modificar, es más factible que
liberes ese síndrome, ¿no? Ajá, claro. O te liberes de ese síndrome, claro. que a lo mejor en un trabajo en donde sepas pues no. que la responsabilidad o el cuidar el tu ser proveedora de una familia, la manutención, ahí sí ya es más complicado. Claro, por supuesto. Y que si ahí levantas la voz, ¿no? O te quejas de algo, pues tan simple como que te corren. Como que te corren. Sí, claro, sí, exacto, ¿no? sí. Entonces, sí. A lo mejor ese podría ser el punto positivo de la dinámica familiar. Ay, sí, por favor, dime algo positivo. Porque... ok. Bueno, bien, ahora, ¿qué podemos hacer? Te tengo dos noticias. ¿Hay algo? Te tengo dos noticias. No me digas, amiga. Tengo una noticia buena y una noticia mala. Válgame Dios. A ver, empieza por la mala. Mira, la mala es que hablando en un término laboral, eso no va a terminar. O sea, ese síndrome no no, mientras tú sigas en el mismo lugar de trabajo, es hasta por lógica. Ajá, claro, mientras las condiciones sigan siendo las mismas. Sí, tienes toda la razón. Mientras no cambies las condiciones, no cambies de trabajo, eso no va a cambiar. Ay, Dios mío. Es evidente que necesitas salirte de ese trabajo. Y es que es como en todo, claro. ¿No? Incluso tú en la terapia supongo que lo manejas así. Si ves que algo está si hay una causa específica exacto. que genera ciertos sí. padecimientos, sí, claro. Se quita eso. Claro, se combate la raíz. Combate la raíz. Sí. Y en este caso, pues no lo podemos hacer. Y no tan fácil por lo que ya dijimos. Sí. Porque pues hay cuentas que pagar, porque hay familia que mantener, porque hay que educar niños, porque a lo mejor necesitas pagar la cuota del coche. Claro. Es más, porque hasta a lo mejor necesitas un gusto para ti, que bien merecido lo tienes, claro. ¿no? Entonces, si pues no cambias tu trabajo, no vas a poder, o no cambias el ambiente o las condiciones laborales no cambian, pues no vas a poder cambiar este síndrome, ¿no? Claro. Pero la buena, sí, bueno, una vez que ya nos resignamos a que eso no va a cambiar. Exacto, sí. Entonces, la única solución que te queda es pues buscar una alternativa que dentro de lo posible contrasten de alguna manera ese malestar. Exacto, compense, ¿no? Ajá. Así es. Sí, tienes toda la razón. Sí, o sea, que busques de alguna manera un tiempo para hacer actividades recreativas que a ti te gusten, ¿no? Sí. Y sabes que algo que me parece como una esperanza también mientras estás en ese lugar es que vayas haciendo un plan de cambio de trabajo. Bien. Claro. ¿No? Que bueno, si ya te resignaste a que en ese instante no te puedes ir de ahí, bueno, empieza a hacer un plan de cambio de trabajo. ¿Cómo? Pues busca otra alternativa que te permita generar ingresos. Sí, ¿no? Sí. Ya sea que te avientes a vender lo que tú quieras. Claro. ¿No? Que te genere un ingreso. Claro. Que empieces a ahorrar. Por supuesto. Totalmente. Que algún porcentaje de tu salario lo ahorres, a lo mejor que te aprietes un poquito en otros gastos y eso lo guardes, para que tengas un ahorrito para adiós, ¿no? Y que puedas sobrevivir 1 o 2 meses en relación a eso. Sí. Y que empieces a buscar otro trabajo que te pueda, que te permita hacer un cambio, ¿no? Exactamente. Y que pues no te salgas hasta que te sientas listo, pero ese te sientas listo no puede pasar años. Sí, claro. Sí, estoy de acuerdo. Porque entonces es mentirse a uno mismo. Claro, ¿no? Claro, por entonces, supuesto. hacer un plan de trabajo o un plan de cambio de trabajo tiene que ser real y efectivo. Ok, ¿no? Incluso ponerte un cierto plazo. Un cierto plazo. Claro. Y eso te va a generar mucha esperanza, ¿no? Sí, o sea, de manera... Sí, tienes razón. De manera inconsciente, de alguna forma, sí te genera una esperanza del saber que ya estoy haciendo algo que me va a permitir descansar de todo esto. Ay, sí, qué alivio. ¿No? Sí, tienes razón. Sí, es cierto, tienes razón. Fíjate que efectivamente, como bien dices, ¿no? Mientras permanezca uno en ese lugar, pues no es algo, no se podrá quitar ese síndrome, pero sí creo, sin lugar a dudas, que también depende mucho de estas creencias que tenemos acerca del trabajo y de esta resiliencia que tenemos cada uno como personas. O sea, también hay que hacer conscientes estas creencias y combatirlas que nos han inculcado prácticamente de que nacimos en este país para tener algo hay que sufrirle, hay que chambearle mucho, pues sí, ni modo, esto toca y hay que aguantarle. O sea, también hay que ir modificando esas creencias y en donde
el día que las modifiquemos, no vamos a decidir quedarnos ahí de por vida, porque entonces sabremos que no es cierto, que no es la única forma de tener un ingreso, que no es cierto, no es algo que debamos de aguantar o de merecer. En fin, entonces tenemos que quitarnos esas creencias y echar mano de nuestra resiliencia, yo diría de nuestra creatividad, incluso de nuestro amor propio, o sea, tener este coraje, como bien dices tú, para decir, a ver, o sea, sí es cierto, ahorita no me puedo ir de aquí, no puedo salir corriendo, pero, hombre, se me ocurre, así, mira, así de simple, amiga, sé hacerme, a mí me quedan muy bien las memelas, las chalupas, pues yo saco mi puestito de chalupas, memelas, aquí afuera de mi casa, yo lo saco y órale, o sea, a como me vaya, ¿no? Y voy creciendo, es decir, sí, o sea, sí se trata de no resignarse, ¿no? O sea, de pensar que tengo la capacidad para buscar otro tipo de opciones y a lo mejor no es lo mismo o sea, a lo mejor no voy a ser la empleada de la empresa que yo quisiera, no, pues no, porque voy a llegar a lo mismo, pero sí puedo crear ciertas situaciones que a mí me generen un ingreso, pero sin vivir estas condiciones. Pero sí creo que depende mucho de ese amor propio y de esa creatividad que uno tenga para atreverse a hacerlo y creer que se puede y que no necesita uno a fuerza de ser empleado de una empresa en donde la pasas muy mal para poder vivir. Sí, o como te decía, el hecho de dices, buscar otro lugar de trabajo y que existe la posibilidad de que sea mucho mejor. Claro, ¿no? sí, es cierto. Si realmente dices, es no, cierto. yo quiero seguir siendo empleado, perfecto, está perfecto. Claro. Bueno, empieza a hacer tu plan de cambio de trabajo, busca otra empresa, a lo mejor con más referencias, sí. Busca a lo mejor otro lugar en donde la posibilidad es que te vaya bien, ¿no? Sí. Y que no estés viviendo eso. Sí, exactamente. Sí, así es, amiga, así es. Pues bueno, humanos, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció el tema? No se depriman. Exacto. No nos vamos a deprimir. Espero que no se vayan más deprimidos, ¿no? Hay salida. Sí, hay salida, exactamente. La cuestión es usar el coco, la inteligencia y querer, ¿no? Entonces, y permíteme antes sí. de terminar, esto que dices, creo que también es bien importante hacerles hincapié a nuestros humanos y a nosotras también, o sea, todos los que estamos en esta misma sintonía, de verdad que son capaces de hacer otra cosa. Sí, totalmente. Porque de repente nos encajonamos y decimos, es que no puedo hacer esto. Exacto. No, es que no lo puedes porque no lo has intentado. Claro, ¿no? claro. Pero ¿quién te dice que no descubras otra cosa en tu persona? Es hacer un plan bien estructurado para que el riesgo sea menor. Totalmente de acuerdo. Totalmente, sí, por supuesto que se puede, sí, claro que sí. O sea, me ha tocado ver casos admirables, de verdad admirables, en donde con un simple puesto que la persona puso, o sea, ganaba mucho más que yo, que cualquiera. Entonces sí, pero sí es cuestión de creérsela que sí podemos y que sí tenemos otros talentos alternos, más allá de a lo que nos ponen a hacer en nuestro trabajo. Así es. Así es. Pues bueno, humanos, ojalá les haya gustado, ojalá hayan descubierto algo diferente, ojalá hayan reflexionado un poco acerca de sus condiciones actuales, que les sirva, que a lo mejor digan, bueno, sí, puedo empezar a hacer mi plan de cambio. Exactamente. Y que pues o busquen alternativas de solución o que busquen alguna manera recreativa de sobrellevar esto y sobre todo para su bienestar. Claro, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias por permitirnos ser escuchadas como siempre, les mandamos muchos abrazos, les agradecemos nuevamente y nos seguimos escuchando en otro programa futuro y recuerden que esto es Humanamente Hablando de Humanos. Adiós. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Humanamente y activar la campanita para no perderte las novedades. Acompáñanos también a través de Facebook, Instagram y Spotify. En todas regálanos un like y ayúdanos compartiendo. No te olvides.